En el siguiente video tocaremos los temas de educación, ilustración, cultura y relación entre cultura y educación. Educación. Del latín educer, que significa guía o conducir, o educar, formar o instruir. Partiendo de su etimología, esta es una formación e instrucción que, grosso modo, corresponde a la facilitación del aprendizaje para la obtención del mismo por parte del educando. ¿Qué se busca desarrollar con la educación? Que el estudiante, como sujeto que aprende, desarrolle capacidades físicas e intelectuales, habilidades y valores que aporten a su comportamiento en la sociedad. ¿Qué es lo básico que debe garantizar la educación en la escuela? Existen 3 puntos que se mencionarán a continuación y que el educando debe aprender. Primero, aprender a comunicarse. Segundo, aprender a convivir. Tercero, aprender a pensar y a reflexionar. Suplidos estos puntos, se puede hablar de una buena educación. ¿Cuántos tipos de educación existen? 3 tipos imperan. La educación formal, que hace referencia a la impartida por las escuelas, institutos y universidades. Educación no formal, cursos, academias, etc. Educación informal, es aquella que se adquiere a lo largo de la vida y que se puede decir que abarca todas las anteriores. Cualquiera que sea el tipo de educación, esta debe formar personas justas, razonables y llenas de valores. Por último, dado que la escuela es una fuente fundamental en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, Julián de Zuviría afirma: así como los deportistas necesitan ejercitar sus músculos, niños y jóvenes tienen que ejercitar una y otra vez sus procesos para pensar. La escuela tendríamos que convertirla en un verdadero gimnasio para pensar. La Ilustración, también conocido como siglo de las luces, fue un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político que surgió en Francia en el siglo XVII. La principal característica de este pensamiento fue defender el uso de razón sobre el de la fe, para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Algunas características de la Ilustración. Primero, el racionalismo. Segundo, la búsqueda de la felicidad. Tercero, la creencia en la bondad natural del hombre. Cuarta, el optimismo. Quinta, el dejar de lado la religión y concentrarse en el hombre como centro del mundo, es decir, dejar el teocentrismo y concentrarse en el antropocentrismo. Algunos aportes de la Ilustración a la educación. Primero, la consideración de la educación como un derecho fundamental de la condición humana. Segundo, la consideración de la educación como vía del progreso individual y social. Tercero, la Ilustración hizo de la educación uno de los instrumentos fundamentales de la construcción social y nacional. Al formar un hombre educado, transformarán el mundo. Algunos representantes de la Ilustración: René Descartes, John Locke, Voltaire, Juan Rousseau, David Hume y Montesquieu. La cultura. El término cultura tiene su origen en la Edad Media. Proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. A partir del siglo XVII se comenzó a utilizar este término para referirse al conocimiento ilustrado. Con el desarrollo de las ciencias sociales, el concepto cultura ha ido ampliándose hasta dar con el toque de lo que conocemos hoy. Entonces, de esta manera, el término cultura hace referencia al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación,
con el fin de orientar prácticas individuales y colectivas. Dentro de la cultura podemos resaltar algunos rasgos o elementos los cuales se utilizan para diferenciarse de otras culturas, como lo son elementos cognitivos, que son los saberes acumulados de una cultura. Las creencias, que son ideas que estableces sobre las ideologías y sobre lo que es verdadero y lo que no. Valores, criterios evaluados de la conducta. Normas, códigos que regulan la relación entre los individuos. Normas prescriptivas, señalan los deberes de dicha cultura. Normas proscriptivas, señalan lo que no se debe hacer dentro de la cultura. Sistema de signos y símbolos, son los recursos comunicativos como el lenguaje, la escritura, signos, símbolos, entre otros. Tipos de culturas. Se pueden subdividir de la siguiente manera. Culturas de tipo histórico, que pueden ser el Renacimiento, el Barroco, etc. Según el sentido antropológico, que puede ser la cultura egipcia, inca, maya, griega. Según el paradigma religioso, culturas monoteístas y culturas politeístas. Según el conocimiento de la escritura, arágrafas y escritas. Según el modo de producción, nómadas, agrícolas, urbanas, industriales. Según el uso socioeconómico, entre otras. Relación entre cultura y educación. La cultura y la educación deben entenderse desde cualquier enfoque como una pareja, ya que siempre van íntimamente ligados. Toda la educación va encaminada a la creación de estructuras de pensamiento. De la cultura y de la educación dependen la construcción de pensamiento, tanto individual como social. Del proceso de enseñanza-aprendizaje se desprende una formación cultural que atiende al fin de garantizar una supervivencia placentera y facilitar el acoplamiento del niño en su contexto, en torno a su realidad, denominada cultura nacional. Una educación impartida sin atender al enfoque que identifique y determine la imagen ideológica racial de sus participantes carece de función, trascendencia y de vida. Una vez más, la relación que existe entre cultura y educación es una relación unidireccional, donde la educación está al servicio de la cultura, modificándose constantemente de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo los conocimientos y habilidades que la sociedad requiere. Por último, se podría decir que la educación y la cultura son inseparables, debido a que la cultura necesita de la educación y a su vez la educación está sujeta a la cultura y su labor gira en torno a ella.